Bueno, queridos patitos, algunos piensan que la política es algo que hay que darla por supuesta y que no es necesario explicar todos los elementos que concurren, a pesar de que cuando se producen elementos como las elecciones, nos cuentan el hecho del censo, hay el anuncio típico de mira a ver si estás apuntado en el censo para poder participar del hecho electoral y luego que van a elegir las mesas, a ver si te toca ser vocal, ya sea titular o suplente, primero o segundo, o presidente de mesa, la notificación, todos estos elementos del ritual se cuentan, pero a veces también se olvidan de otros elementos que son igualmente importantes, como poner en valor para todas las generaciones existentes la Declaración Universal de los Derechos Humanos con sus 30 artículos que merecen conocimiento y reconocimiento, en tanto en cuanto, por ejemplo, en la Constitución española, en el artículo 10, viene recogido ese elemento junto a otros a través de tratados internacionales que son más importantes que la propia Constitución al asumirlos libremente, como los acuerdos de los años 60 a través del Boletín Oficial del Estado recogido en 1977, el año antes de la Constitución española. Y por tanto, ahí tenemos un primer elemento a considerar en donde los derechos son para todos. Y a veces, como George Orwell nos lo dijo en Rebelión en la Granja, aquello de el tachado y que ponía algunos animales son más iguales que otros. Un asunto reciente, como es el asunto de Alberto Núñez Feijóo, miembro del Senado, desde que llegó a ser presidente del Partido Popular, en donde pensaron que evidentemente después de dejar la presidencia de la Xunta de Galicia, a, creo que Alfonso Rueda, ¿no? Alfonso Rueda, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, y pues él llegó a Madrid, pero no tenía ninguna responsabilidad y no estaba en el Congreso. Un poco lo que sucedió a Hernández Mancha, que fue elegido senador por el Parlamento andaluz, pues en este caso el Parlamento de Galicia le nombra representante en sustitución forzada a un diputado, mejor dicho, no un diputado, un senador por el PP, al que le obligaron a hacer sitio a su nuevo jefe de filas, que necesitaba, entre comillas, estar en el Senado, pero no ha cubierto el plazo de la transparencia para poner cuál es su sueldo como presidente del PP. Hay la gente que piensa, esto lo decís porque como presidente del PP necesita dar su sueldo el público para la transparencia como presidente del PP. Se estarían equivocando de medio a medio. No, no es porque sea presidente del PP que necesita el hecho vulgar del populacho recibir la información. No, es el hecho de que cuando accedes a ser senador o diputado o senador, da igual, necesitas exponer públicamente, por el acuerdo de transparencia, cuáles son tus ingresos y cuáles son tus bienes. Si tienes acciones o participaciones accionariales, eso, o fondos de pensiones, cualquier elemento financiero, económico, de patrimonio, de ingresos, debes de reflejarlo en esa memoria de transparencia ligada al hecho de ser diputado o de ser senador. Y esto no lo ha cumplido Alberto Núñez Feijóo, diciendo, bueno, quizá después del 27 de julio, lo digo para el esquema. Y hay gente que piensa, bueno, ¿qué más da? Pero si al final lo ha publicado tal medio. No, no, es que no se dan cuenta del hecho objetivo y es que la política debe de ser tan importante el fondo como la forma, el continente y el contenido. Y si ha habido un acuerdo en donde deben de figurar en un documento ligado a la transparencia en el Senado de que hay que incorporar todo tipo de ingresos, todos los ingresos regulares de una persona que es senadora,
Entonces, Alberto Núñez Feijóo, que se sabe que recibe un sueldo como presidente del Partido Popular y eso no está incorporado, pues evidentemente está saltándose una normativa acordada también por el Partido Popular. Y está incumpliendo el hecho de que sea senador, porque hay gente que tal vez pueda pensar, esto lo hacéis porque es presidente del PP y es el candidato a las elecciones generales. No, no, es porque es senador y porque en el Senado, como en el Congreso, hay una obligación de transparencia. ¿Dónde está el problema? El problema está en el que la normativa, como muchos otros elementos de la sociedad, como el artículo 14 de la Constitución, viene a decir que todos, y todos es todos, y no hay excepciones, deben cumplir una serie de medidas. Si en un momento dado se coge y se dice, no, es que el presidente del PP está exento. Ah, pero entonces luego no me hables de Estado de Derecho. O te voy a mandar a donde amarguen los pepinos. Porque la cosa debería estar clara. La política debe ser algo serio, algo transparente y algo consustancial a la evolución y no a una foto fija. Porque algunos piensan, como decíamos el otro día, no, ya, sí, yo ya compré la democracia. La adquirí, a veces por fascículos o de golpe. La tengo ahí, en una vitrina, expuesta, y ya está. Y luego ya funciono por inercia. No, no, no. La democracia se desmenuza en lo más pequeñito, en todos los elementos diarios, en cumplir con las normas, en cumplir con lo pactado, en ser transparentes, honestos y hacer normal a nivel institucional lo que es normal a nivel de calle. Por eso se suele decir, y tienen razón, el hecho de que los electos son extracto del pueblo al que sirven. La democracia funciona así, sobre todo en los elementos en donde no está pervertida por ser una fachada acomodaticia, que son aquellos regímenes que dan la apariencia de que son democracia porque alguna vez votan, pero se olvidan del hecho de que antes, durante y después de una votación es necesario el acuerdo con la ciudadanía. Por eso resulta alucinante e increíble lo que hemos vivido en las elecciones locales y autonómicas, en donde se ha hablado de la ley de solo sí es sí, de Bildu, de la guerra de Ucrania, de Papá Pitufo, bueno, de esto no, pero de cualquier cosa que ha concitado la emocionalidad, la pasión, pero de proyectos, como hablábamos con Víctor San Roma, de el tema del agua y los trasvases, el tema de los grandes proyectos, en el caso de Zaragoza, por ejemplo, hablando de la Romareda. Un montón de elementos que el máximo que se podía obtener era estoy a favor, estoy en contra, ¿ya? Pero ¿por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra? ¿Qué propones de alternativa? O lo que yo decía de los Juegos Olímpicos de 2030 para los Juegos de Invierno. De eso no se ha querido hablar. Y se ha impedido que se tratara de hablar de estos temas. La democracia, por lo tanto, debería ser vista como un elemento de vivencia, de incorporación a la vida diaria de elementos de participación y de compromiso. Porque al fin de cuentas, cuando se dice, no, es que los que están de vocales o de presidentes de mesa deberían de ser voluntarios. Ya, bueno, la mejor manera de garantizar que una elección es limpia es que al azar, gente del pueblo tenga la posibilidad de verificar cómo llegan los votos, cómo entran, cuántos hay, cómo se cuenta. Y que todas las personas, en todos los colegios, en todas las mesas, puedan verificar y luego hacer el sello, el lacrado, con los sobres para el juzgado, para correos, para garantizar el proceso democrático. Y esto solamente se puede hacer implicando a la sociedad por azar, por sorteo, porque si no, los voluntarios pueden pensarse que son de un sector concreto
aunque sea por temas de dificultad económica y que necesiten esos 70 euros de dinero, que sumados 70 euros por todas las personas, es un pico de millones de euros en el ámbito del Estado español. Miren los titulares, los miembros titulares de mesa, cuántas mesas hay, y sumen el total de dinero, de lo que se gasta por ese incentivo, que en realidad no deja de ser un compromiso cívico de participación en el proceso democrático. Pero bueno, el asunto estriba en lo que decía. La democracia es algo antes, durante y después. El antes de la elección debería servir para que se verificara el programa con el que se presentaron los diferentes partidos hace 4 años, o la anterior elección, verificarlo, en qué grado se ha cumplido el programa electoral, porque hay que leerlo, hay que leer todos los programas para poder comparar cuáles son las propuestas, porque en eso va a haber una situación en los siguientes años en donde deberá llevarse a cabo. Y debemos saber, no. Y nos lo ofrecen. A veces luego decimos, no, nosotros no sabíamos nada de esto, pero si esto ha estado público. Otra cosa es que no ha sido objeto de debate público. Y no por los políticos, sino también por los intermediarios en esa comunicación y los receptores, que a veces están interesados más en otros elementos. Por tanto, no puede ser unívoca y unicidad de criterios a la hora de decir, este es el culpable. No, la gente también debe asumir sus propias responsabilidades. Por eso la política no puede ser un juego de trileros en donde no se dé importancia a lo realmente relevante y que luego algunos traten de eludir sus responsabilidades y lanzarlas a un tercero, como si hubiera venido un alienígena y hubiera puesto políticos en la superficie de España, 4 por aquí, 4 por allá, y estos, pero si estos no los ha elegido nadie. Oh, ya, bueno. Si hay un problema internamente, pues te vas y fundas otro partido. Hay 8000 partidos, casi tantos como metros el Everest de alto en el registro del Ministerio de Interior. Y imaginen qué fácil es que los de Podemos montaron un partido sin querer, como era ese de Juntas Podemos, que un día se levantaron y dijeron, pero ¿cómo es posible? Oh, en el registro hay un partido en la misma sede de la calle Princesa de Podemos, pero ¿cómo es posible? ¿Quién se ha equivocado? ¿Quién se ha resbalado y ha caído al suelo y se ha encontrado un papel firmado, lo ha llevado al notario y ya tenemos un partido político nuevo? Sentido común. Los proyectos nacen de programas electorales que se proponen, y para eso deben de servir los programas electorales, para cuando llega el momento final de la legislatura poder evaluar: este me ha cumplido, este no me ha cumplido, este proyecto ha funcionado, no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? Igual ha habido un contubernio de un grupo social que se ha opuesto, una minoría de oposición, y por tanto, con ese compromiso cumplido o no cumplido, uno puede evaluar si, cara a la siguiente legislatura, sigue dando el aval o lo cambia. Estos me han prometido el oro y el moro, no me han dado nada, con lo cual a estos otros que no proponen el oro y el moro, pero proponen cosas razonables, o por el momento aparentemente cumplibles, pues vamos a darles la oportunidad y ofrecer una alternativa. Eso es el ideal de la política, con el compromiso cívico, porque tratar de establecer, y esto ya ha sucedido antes, pero parece que vamos en esta inercia de crear un espacio virtual en torno al periodo electoral, en donde hay una España construida, en donde se priorizan una serie de elementos que pueden no ser de continuidad, y tratan de hilarse en esa España virtual, ¿sí?, con una política de campaña continua, con estos debates que son priorizados
y que son más de espectáculo, que son más de, alguno diría, de populismo, de tratar de subvertir la racionalidad, el hecho de los datos comprobables, de los verificables. Por ejemplo, en un debate de tertulia en Onda Vasca, la representante del Partido Popular, Nerea Llanos, volvió a repetir una mentira que a veces se repite y repite y repite y repite. O el pimiento de Padrón, que a veces pica y otros no, pues algunas veces pica y otras no, como es el hecho de decir, Josu Ternera fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. Fue miembro, fue miembro. Pero el presidente era Íñigo Urkullu Rentería. Y decir esa mentira de esta gente que lo sabe, sabe la verdad, pero prefiere decir la mentira porque les conviene para su relato, pues evidentemente esto debería de tener un cierto elemento de pesar para quien lo dice. Las mentiras no podrían tener que salir tan baratas. No se puede consentir que a sabiendas se mienta al pueblo y esto salga gratis. Gratis. Discursos del miedo, discursos del odio. Un circo. Donde, como digo, en las últimas elecciones del 28 de mayo, muchos temas locales, autonómicos, han pasado desapercibidos. No ha habido un debate sobre esos asuntos. Este pacta con estos otros y entonces voy a darle cera a este para que no salga este otro. ¿Sabes que en tu municipio no se presenta ni este, ni Pedro, ni Alberto? Entonces, ¿por qué votas en función de Pedro y Alberto? No tiene ningún sentido. Salvo que haya titiriteros que traten de conducir a la opinión pública en un sentido o en otro, subvirtiendo el hecho político a ser un juego de trileros, en donde no importa nada. Y además se dé por sentado que es así, haciendo una forma de extrañamiento consensuado de la política respecto a los ciudadanos en una línea muy próxima a un esquema que pudiera reproducir aquello del siglo XVIII de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, pero con votación. Y por tanto, esto es peligroso. Debería de tener más reflexión el hecho de tratar de incentivar la cercanía del electo con el elector. Y un elemento que podría hacerlo es precisamente desmontar el odio que hay respecto al mandato imperativo. El mandato imperativo sería magnífico para poder vincular el programa electoral como si fuera un contrato de cumplimiento, o por lo menos de intentar cumplirlo, porque evidentemente juegan muchos más elementos a la hora de cumplir un programa electoral, porque concurren otras administraciones, concurren otras situaciones, evidentemente el tema financiero, que puede ser determinante a la hora de construir proyectos, pero si está destruida esa vinculación a través de la Constitución respecto al Congreso de los Diputados del mandato imperativo, pues evidentemente dejas la libertad a proyectos como por ejemplo pasó en 2011, en el final de ese año en el que hubo elecciones generales, en donde el Partido Popular se presentó con un programa, pero después hicieron todo lo contrario. O como en 2004, como tal vez pensaba el que hizo el programa electoral del PSOE, que, bueno, podía poner cualquier cosa porque como no iban a gobernar, y después se dieron cuenta de, ahí va los donuts, ahí va, que hay que ir a la Moncloa. Y entonces bajaron, Internet no era lo que ahora, 20 años después, pero bajaron a toda prisa el documento del programa electoral, porque a ver lo que iban a encontrar la gente ahí. Porque mucha gente va al programa electoral después de que haya ganado para ver, bueno, estos que han ganado, ¿qué, qué van a hacer? ¿Qué han propuesto que van a hacer? Pero no, eso tendrías que hacerlo antes. Ese ejercicio lo tendrías que hacer antes.
el periodo electoral, no después de la noche electoral. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento en donde el mandato imperativo debería de estar vinculando ese programa con el electo a través del elector. Y vincular ese electo y el elector a través de una relación más estrecha, en donde haya mayor flujo de reciprocidad en lo que es ese ámbito. Y precisamente ese asunto debería de tratar de favorecer el desincentivar esta percepción de que la política sea un juego de trileros, de gente que te enseña la bolita, te dice dónde va, pero al final hacerse no se hace nada, o se hace todo lo contrario de lo que se ha dicho, una especie de circo, como decía, en donde lo menos importante es tratar de dar continuidad al progreso de la sociedad y sobre todo no solamente hacerlo, sino explicarlo. Explicarlo antes, durante y después. Que es la parte importante para que la sociedad se sienta partícipe de esos proyectos comunes. A veces se dice que, y es un elemento común, que se está cerca de la Edad Media, un nuevo feudalismo. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Porque la Edad Media, para la construcción de las catedrales, ya sean las góticas o las románicas, había un compromiso de toda la sociedad para generar un nuevo espacio que, si bien esa generación no lo iba a ver, les importaba poco en tanto en cuanto veían más lejos que el espacio inmediato, veían a la siguiente generación y a la siguiente, dando ese vehículo colectivo, como eran estas construcciones impresionantes, inmemoriales para el futuro, que no solamente tenían el componente religioso, sino también societario, a la hora de generar ese espacio catedralicio en donde la sociedad hacía parte en elementos no solamente de fe. Pero bueno, eso ciertamente sería irnos demasiado lejos, y simplemente el hecho de la trascendencia, no solamente de la deidad, sino la trascendencia espacio-temporal de los compromisos colectivos, cosa que actualmente no estamos en ello. Por lo tanto, no se pueden comparar situaciones y por lo tanto no podemos decir que nos acerquemos a otra etapa, sino a la del mañana, a pesar de que pueda ser útil, como decía con el tema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, del despotismo ilustrado, pues ciertamente en algunos casos puede servir para ejemplificar elementos para que la sociedad trate de despertar de una abulia en donde parece estar progresivamente instalada, aunque con redes sociales. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Muy agradecido. Es que ricasco, queridos patitos. Haber llegado hasta aquí. Y sin más, es que ricasco, agur orobat. Beti gelpean.